Vamos a empezar entonces, gente. Muy buenas tardes para todos y sean todos bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva clase en vivo donde estamos desarrollando conceptos sobre programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación de Java. El día de hoy vamos a hablar sobre las clases y los objetos, ¿ok? Entonces, esta clase que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser una clase así donde todavía no vamos a entrar en la parte de programación, todavía no vamos a utilizar un entorno de desarrollo, pero sí, no te preocupes de eso, que nosotros vamos a ver todos los conceptos, todas las instrucciones que tenemos que utilizar, vamos a ir viéndolos todos y claro que por supuesto que cada una de ellas lo vamos a ir implementando también en la programación. Muy bien, aprovecho para comentarte que estamos transmitiendo en vivo en este momento, entonces tenés la posibilidad de escribir mensajes en el chat, cualquier información, cualquier pregunta que tengas, podés escribir allí. De tanto en tanto yo voy a ir haciendo una pausa para poder ir comentando las dudas que ustedes van teniendo. Entonces esa es la sugerencia. También estoy transmitiendo por el Instagram, pero no voy a poder, digamos, leer los mensajes del chat del Instagram. Entonces iniciamos nuestra clase del día de hoy sin antes pedirte que como un favor especial, por favor, puedas compartir este video si tenés algún amigo, algún colega que te parece que le interesaría este material, o simplemente si querés compartirlo en tu muro o en algún grupo que tengas de personas que están iniciando en la programación. Recuerda que este es un curso introductorio para personas que están iniciando. Nuestro objetivo es volar alto, llegar lejos, pero todo a su tiempo. Entonces paso a paso vamos a ir logrando este objetivo. Vamos a iniciar entonces con la programación orientada a objetos, ¿ok? Como habíamos visto ya en la clase anterior, la programación orientada a objetos nos permite, una vez que conozcamos todos los conceptos, toda la parte, digamos, de la teoría y los fundamentos, encarar más fácilmente la solución de un problema específico. Y esto nos va a ayudar muchísimo cuando vayamos a, digamos, realizar un análisis, o mejor dicho, un relevamiento de datos, ya sea en una empresa o ya sea en una institución donde queremos, digamos, analizar los procesos para luego poder implementar un software allí. Entonces, desde un inicio, desde antes de la construcción, ya va a abrirnos la mente, y este conocimiento nos va a dar la habilidad de poder resolver de manera mucho más fácil los problemas que vayamos a encontrar o que vayamos encontrando en las empresas que queremos informatizar, ¿ok? Y eso va a ocurrir porque la forma como vamos a empezar a encarar los problemas a partir de este nuevo paradigma va a ser justamente porque vamos a ver y vamos a analizar cada situación que se presenta en base a las situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana, en la vida real. Entonces es algo que según la experiencia que vayamos teniendo día a día en nuestro ámbito laboral, esas mismas experiencias vamos a poder ir analizándolas y poder, digamos, aplicarlas o poder transferirlas a lo que es el ambiente informático o el ambiente del desarrollo de software. Muy bien, el elemento fundamental que tenemos que aprender para conocer o para empezar a conocer este mundo es el objeto. Por eso el nombre de programación orientada a objetos. O sea que digamos que el foco principal es el objeto. Entonces, para poder resolver los problemas, tenemos que pensar en objetos, y esos objetos tenemos que relacionarlos con los objetos que hoy en día nosotros ya conocemos o como lo haríamos en el mundo real. Entonces, supongamos un ejemplo de que voy a querer informatizar una casa de automotores, por ejemplo, una casa que se encarga de realizar la venta de vehículos a sus clientes. Entonces,
cuando yo voy a esa empresa, cuando yo voy a esa organización y allí hago las preguntas al propietario o hago las entrevistas a los funcionarios o tomo información de las diferentes entidades a través de cuestionarios, encuestas, entonces yo tengo que enfocar mi mirada, tengo que enfocar, digamos, mi solución, todo en base a objetos. Es decir, tengo que empezar a analizar cuáles objetos tenemos dentro del ámbito o del ambiente que queremos informatizar o donde queremos entrar para resolver el problema. Entonces, supongamos que para una empresa, para una casa de venta de vehículos o de automotores, tenemos el objeto auto. Es un objeto que, digamos, es tomado al azar, porque es un objeto que, digamos, existe dentro de la casa de automotores. Entonces, yo tengo que poder ser capaz como desarrollador de poder identificar primero los objetos que se encuentran dentro de la organización. Y en segundo lugar, tengo que ser capaz de poder detallar cuáles son las características posibles que pueden tener ese objeto. Entonces, allí por ejemplo tenemos el objeto auto, que puede tener el color, puede tener el modelo, puede tener la marca, son características, y las características vendrían a ser los datos que pueden, digamos, almacenarse dentro de ese objeto. Por supuesto, las características pueden ser varias características, pueden existir varios datos que pueden ser, digamos, almacenados con ese objeto. Y luego también tenemos que ser capaz de identificar los comportamientos que es posible, digamos, contemplar ese objeto. El comportamiento vendría a ser las acciones, ¿ok? Las acciones que puede realizar o que se pueden realizar sobre un objeto determinado. Entonces tenemos dos elementos, dos componentes que pueden formar parte de un objeto, de un único objeto en particular. Tenemos el objeto auto, que tiene varias características y tiene varios comportamientos. Entonces, para organizarnos, características es igual a datos y comportamiento es igual a acción. ¿Ok? Entonces, allí por ejemplo tenemos el comportamiento del auto, que puede ser ponerse en marcha, parar, estacionar o cualquier otro, digamos, puede ser por ejemplo avanzar, puede ser retroceder, cualquier otro, digamos, elemento que, comportamiento que también puede ser contemplado por el objeto en particular. Este es un ejemplo de un caso solamente, pero si vos te vas a una empresa, empezás a analizar, vas a darte cuenta que existen varios objetos. Entonces tu objetivo es justamente hacer un levantamiento de todos esos objetos que se encuentran dentro de la organización. Muy bien. La programación orientada a objetos, o la orientación a objetos, mejor dicho, digamos, tienen más conceptos que pueden ser evaluados. Tienen más características y más fundamentos, pero todo básicamente se basa en la recolección de objetos. Es decir, la mayor parte del lenguaje o del paradigma orientado a objetos está basado solamente en este concepto general, los objetos. Por eso el nombre de programación orientada a objetos, es decir, todo el paradigma, todo el modelo orientado a objetos está basado en este concepto que te comenté ahora, que es el de tener un objeto, y ese objeto, cuando nos vamos a analizar, poder, digamos, recolectar o recabar de las empresas o de las instituciones donde yo esté, digamos, haciendo el relevamiento, y de esos objetos recolectados poder identificar cuáles son los datos o las características, así como también las acciones o los comportamientos. Entonces, eso es en general el concepto básico de lo que es la programación orientada a objetos. Muy bien. La programación orientada a objetos te ofrece una forma más sencilla de encarar la solución a los problemas, ¿ok? Entonces, para crear soluciones orientadas a objetos, no solamente vos tenés que saber de programación orientada a objetos, es decir,
no solamente tenemos que conocer un lenguaje de programación y ver si ese lenguaje de programación es o no orientado a objetos. Es lo que yo siempre digo, cuando vamos a realizar una aplicación, cuando vamos a realizar un proyecto informático, no todo debe estar basado en la construcción del software, sino que hay siempre procesos previos que realizar y hay siempre procesos posteriores que realizar. Entonces, la programación orientada a objetos vendría a ser allá como el último eslabón que existe, digamos, en cuanto a la forma de solucionar un problema. Pero la orientación a objetos es utilizado o debe ser utilizado mucho antes, allá en el inicio ya del proyecto, es decir, allá desde el relevamiento. Eso significa que la orientación a objetos no está basado solamente en la programación, sino que también está basado en el relevamiento, en el análisis, en el diseño y en la programación. Te das cuenta que la programación es allá lo último que está en el flujo del desarrollo. Y eso significa que la programación orientada a objetos va a ser mejor denominada si lo llamamos de modelo orientado a objetos o paradigma orientado a objetos. Por eso muchos textos o muchos artículos en internet y muchos libros también van a hablarte siempre del paradigma orientado a objetos. Y si no entendiste hasta hoy todavía por qué el nombre de paradigma, es justamente porque la orientación a objetos no se basa solamente en el desarrollo, en la construcción, en la programación, sino que también en todos los procesos que abarcan las etapas del desarrollo de software. Entonces, aquí te das cuenta que hay varias cosas que aprender. Entonces, como la orientación a objeto no se basa solamente o no se aplica solamente a los lenguajes, es que nosotros tenemos que saber y conocer también de esas otras áreas. Como por ejemplo la parte de la construcción de sistemas, ¿ok? La parte del análisis de sistemas. Muchas veces la programación orientada a objetos, empezando por el relevamiento, pasando por el análisis. Dentro del análisis existen una serie de conceptos que también forman parte de la orientación a objetos. La parte de diseño de sistemas, ¿ok? Porque cuando diseñamos, cuando digamos establecemos el plano de lo que queremos desarrollar, también ese plano tiene que estar diseñado en un formato orientado a objetos, de tal forma que la construcción o la programación ya sea mucho más fácil y más directa. Y también la tecnología orientada a objetos. La tecnología de las bases de datos. Es decir, hoy en día muchos motores de bases de datos ya implementan también dentro suyo lo que son los modelos de base de datos orientados a objetos, que se crearon, digamos, para ser un poco más compatible con lo que tenemos hoy en día en la parte de programación. Muy bien. Así es que vemos entonces que si nosotros podemos usar la orientación a objetos en en varias etapas, por lo menos lo que nosotros vamos a estar viendo aquí dentro de lo que es esta aula, digamos, va a ser un poco de la parte del análisis y también la parte del diseño. Y eso va a hacer que comprender cualquier, digamos, diagrama, cualquier gráfico que vos encuentres por internet sea fácil de implementar dentro de la programación. La orientación a objetos está compuesto de varios conceptos, entre las cuales encontramos las clases y objetos, que es una clase en particular que estamos desarrollando el día de hoy. Tenemos el concepto de herencia, tenemos el concepto de polimorfismo, abstracción, encapsulación. Son los conceptos generales, pero dentro de cada uno de estos conceptos generales lo clasificamos nuevamente en otros conceptos, en otros subconceptos, y que lo tenemos que ir desarrollando, porque cuando vamos implementando dentro del código fuente, estos conceptos son claramente identificables. O sea que uno, cuando, digamos, empieza a crear sus aplicaciones, uno claramente ve la definición de cada uno de estos conceptos
dentro de la implementación. Entonces, cada uno de estos ejemplos los vamos a ir desarrollando y con ejemplos. Así es que no te preocupes, que si bien hoy el día de hoy va a ser una clase otra vez así medio general y conceptual, ya en las siguientes clases estaremos desarrollando la parte de la programación, que yo sé que eso es lo que mucha gente o muchos estudiantes quieren ver y quieren conocer. Entonces, en uno de los videos que estuve realizando, yo había comentado que uno puede desarrollar un programa utilizando el lenguaje de programación de Java 100% sin conocer la programación orientada a objetos. Pero el camino para poder transitar en ese caso va a ser un camino muy extenso, muy largo, pensando en todas las facilidades que nos ofrecen las nuevas plataformas de desarrollo, en este caso Java, porque nos da el conocer la orientación a objetos, nos brinda una serie de nuevas ventajas que nos dan la posibilidad de hacer las cosas mucho más rápidos y con mucho mayor calidad. Entonces, muchos dicen que conocen el lenguaje de programación de Java, pero dicen porque conocen la sintaxis o conocen las palabras clave, y de hecho saben desarrollar algunas que otras aplicaciones, pero por no conocer, digamos, los conceptos de programación orientada a objetos, se ven muy limitados en cuanto a desarrollos que ellos pueden realizar. Entonces, si vos no sabes hasta hoy si tenés o no un conocimiento profundo de la programación orientada a objetos, una vez que asistas a todos estos tutoriales, vas a tener un mayor panorama para saber si estabas haciendo bien las cosas o había cosas nuevas que mejorar, o si aprendiste algo nuevo con todos estos videos que yo estoy compartiendo contigo. Muy bien, decimos que la programación orientada a objetos, la POO, digamos, utiliza como foco principal al objeto. Pero, ¿qué es un objeto en realidad? ¿Ok? Y la idea de esto, o digamos, la analogía de esto es que si te fijas en la vida real o si observas todo lo que existe a tu alrededor, de hecho esto sirve para empezar a aprender, pero da lo mismo cuando vos vas a empezar a desarrollar un nuevo proyecto. Es decir, supongamos que vos te acerques hasta una empresa o hasta una institución y empieces a hacer preguntas, a hacer entrevistas para conocer qué es lo que hay dentro de la organización, y más, hacer también antes una observación. Entonces, si te fijas en todo lo que analizas, te vas a dar cuenta que todo lo que existe en el mundo real son objetos. Entonces, todos son objetos. Entonces, la idea es justamente llevar ese mismo concepto al campo del análisis, del diseño y del desarrollo de software, porque facilita mucho más la comprensión de cualquier problema o situación que queramos resolver. Entonces, si vos observas a tu alrededor, seguro frente tuyo o al lado tuyo hay una computadora. Seguramente vos estás dentro de si estás bajo techo, estás dentro de una casa, de un departamento, de un lugar, de una habitación. Luego también está ahí tu vehículo, tu auto. Entonces, todos esos son objetos. Todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor son objetos. De hecho, que cuando empezamos a informatizar, van a haber algunos objetos que van a ser más relevantes que otros. Algunos ni nos van a interesar. Y también tenemos varias personas. Tenemos, por ejemplo, aquí a un nombre, por ejemplo, María. Tenemos a un nombre que es Roque, por ejemplo. Entonces, las personas también, si llevamos eso a un ámbito computacional, las personas también podrían ser llamadas como objetos. Ahora, desde luego que las personas, no tiene sentido decir que las personas son objetos, porque es algo contradictorio, ya que en el mundo real, digamos, las personas son personas y los objetos son, digamos, son cosas. Ahora, cuando vamos a llevar eso al mundo computacional o al desarrollo de software, sí tenemos que, digamos, ver a las personas también como objetos. Y, por ejemplo, si yo voy a una empresa para analizar, digamos, los datos, en este caso, por ejemplo, a la casa de automotores o a la casa de venta de vehículos, voy a tener que analizar también a las personas.
Y cuando voy a hacer un levantamiento de las personas que trabajan en el lugar, la voy a tener que clasificar, las voy a tener que organizar en un grupo, por ejemplo, de administradores, de socios propietarios, de gerentes, de funcionarios, de clientes. Entonces te das cuenta que todos esos análisis que estoy haciendo, digamos, lo estoy haciendo, digamos, todo también como objetos, porque la idea es ver todo lo que existe como objetos. Entonces, a las personas, si, digamos, transferimos eso a un problema computacional, también los tenemos que encasillar dentro de un grupo de objetos. Muy bien. Una de las características de la programación orientada a objetos es que ningún objeto puede ser igual a otro. Puede ser parecido, pero no puede ser igual. Eso significa que dentro de una situación, dentro de un problema o de una empresa, podemos encontrar varias personas parecidas. Por ejemplo, podemos encontrar varios funcionarios trabajando. Todos ellos son funcionarios, pero nadie va a ser igual al otro, en el sentido que ningún funcionario va a ser igual a otro. Por ejemplo, un funcionario uno va a ser Pedro, que va a tener una particularidad única, que se le va, de tal forma que se le va a poder identificar a él de forma única, exclusiva y particular. Entonces, luego voy a tener otro funcionario que va a ser José, que va a ser Pedro, que va a ser María, varios de ellos funcionarios, pero ninguno de ellos va a ser igual al otro, pero todos ellos son funcionarios, es decir, todos ellos son similares. Así es que, por ejemplo, a veces tenemos una réplica de objetos o una serie de objetos que miramos, observamos y vemos que todos ellos son iguales, parecidos, pero si nos adentramos a conocer más, a profundizar más, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos van a tener una propiedad, un valor, una clave única que los va a identificar como exclusiva dentro del entorno de los objetos que estoy manipulando. ¿Ok? Muy bien, les recuerdo que el chat está abierto. Si quieren hacer consultas, si quieren hacer dudas, si quieren dejar algún comentario, simplemente para poder ir leyéndolas a la par que voy haciendo la clase, sin problema. Vamos a parar en un momento dado para poder hacer las respuestas necesarias. Muy bien, seguimos. Todo es un objeto. Entonces, los objetos se pueden clasificar o se pueden agrupar. Es decir, esa es nuestra tarea también. Primero, al llegar a una empresa, identificar cuáles son los objetos. Muchas veces ni siquiera necesitamos acceder a la empresa, porque al saber ya que todos son objetos, muchas veces ya al tener una, digamos, información un poco global o un poco general de la empresa, ya podemos hacer ese análisis sin antes acudir necesariamente a la empresa. Y luego sí, posteriormente ya acudimos a la empresa, pero más para poder hacer algunas que otras aclaraciones que no nos quedaron bien claras cuando realizamos de forma particular ese análisis. Entonces, los objetos se van a clasificar o se van a agrupar según un tipo, según una agrupación que vos vas a definir, que vos mismo podés organizar. Es el mismo caso que te di anteriormente, el caso, por ejemplo, de los funcionarios, o vas a tener también los gerentes, o vas a tener los vehículos, vas a tener así y así vas a ir organizando los objetos. Entonces, no hay una regla clara para, digamos, organizar o especificar cómo organizar los objetos. No existe, porque eso es algo que va a ser definido por vos cuando empieces a estructurar tu código dentro de la programación, o mucho antes, allá ya cuando haces el relevamiento de los datos. Entonces, cada objeto, ¿verdad? Lo importante es que cada objeto que vos vas a organizar, que vos vas a clasificar, tengan siempre o compartan entre sí las mismas características y los mismos comportamientos. Y aquí generalmente aquí es donde más los desarrolladores quieren cometer errores, que es, por ejemplo, que agrupan
crean sus objetos de una forma muy general, de tal forma que añaden propiedades o añaden características a un objeto, pero que no son compatibles con otro objeto en el cual él mismo está encapsulado. Por ejemplo, crean un objeto que es, digamos, móviles, o puede ser, puede ser, por ejemplo, transporte o medios de transporte, y dentro de los medios de transporte quieren incluir a todos los medios de transporte habido y por haber. Por ejemplo, los medios de transporte aéreos, terrestres, así por ejemplo marítimos, y ahí quieren colocar por ejemplo los helicópteros todos juntos, las motocicletas todos juntos, los vehículos, o sea, hacen todo una mezcla, y luego cuando quieren crear las características o los comportamientos para cada uno de ellos, no pueden crear cosas lo suficientemente específicas que sí o sí se compartan para todos ellos. Es decir, se crean por ejemplo una propiedad que solamente es válido para uno de ellos. Por ejemplo, tipo de hélice. Y tipo de hélice solamente tiene un tipo de transporte especial que es aéreo, no tiene un tipo de transporte que es automóvil. Entonces, lo ideal es crear objetos de la manera más específica posible, más granular posible, de tal forma que se puedan crear en ellos características que sirvan necesariamente para todas ellas por igual, o comportamientos o acciones que sirvan para todos ellos por igual. Por eso el caso que les di hace rato, que es el ejemplo del automóvil, porque todos los automóviles van a tener, por ejemplo, motor, modelo, color. Entonces se van a compartir entre todos los vehículos, entre todos los automóviles, ya sea un Mercedes, ya sea un BM, ya sea un Audi, o sea, se van a poder compartir sin problema entre todos ellos. Entonces, una de las, una de las características, o sea, uno de los pasos que tenés que tener en cuenta, de los requisitos que tenés que tener en cuenta para crear los objetos es eso, que las características y los comportamientos que vas a crear para esos objetos tienen que ser características que sirvan a todos los objetos que se van a poder, que van a estar dentro de ese grupo de objetos. Muy bien. Aquí tenemos entonces el caso del automóvil y vamos a ir analizando este caso para entrar en profundidad. Tenemos por ejemplo que un automóvil aquí, un automóvil Mercedes-Benz, digamos que de color rojo, ok, digamos que viene a ser un automóvil, o sea, viene a ser un tipo de automóvil. ¿Te recordás que te había dicho que los objetos se pueden clasificar por tipo o por similitud? Entonces, aquí tenemos tres vehículos que son diferentes, tres automóviles que son totalmente diferentes. Pero si pensamos en formato de objetos, todos ellos son del mismo tipo. Es decir, todos ellos son automóviles. Son de diferentes marcas, algunos son, digamos, conversibles, otros son más rápidos, otros son más de lujo, pero todos ellos son automóviles. Entonces a ellos yo los voy a agrupar todos dentro de un mismo tipo. Todos dentro de un mismo tipo. Entonces, todos ellos van a compartir las mismas características. Todos ellos van a tener ruedas. Por ejemplo, una característica, un dato del automóvil es la rueda, que tiene que tener ruedas. Otro de ellos es la información sobre el volante. Todos ellos tienen volantes, todos ellos tienen puertas y todos ellos tienen asientos. De la misma forma, todos ellos, por más que sean diferentes automóviles, todos ellos comparten las acciones de acelerar, de frenar, de girar y de otras acciones similares también que vos te puedas imaginar. ¿Ok? Aquí estamos dando algunos ejemplos o tópicos bien básicos. Muy bien, entonces aquí tenemos que las características más las acciones es lo que hace o lo que nos conforma o lo que nos crea el concepto de clases. ¿Ok? El concepto de clases. ¿Y qué es una clase? Una clase viene a ser esa definición de los conjuntos de objetos que trabajan de la misma forma y que contienen los mismos datos y que están agrupados por tipo o por similitud. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda,
yo tengo los objetos y tengo, un ejemplo es Mercedes, BM, Audi, ¿ok? Y estos objetos, Mercedes, BM y Audi, van a ser del tipo automóvil. Y ese tipo automóvil es justamente lo que es su clase. Es decir, van a ser de la clase automóvil. Entonces, la clase vendría a ser como un agrupador o como un clasificador de los objetos. Luego tenemos, por ejemplo, Pedro, Juan y María, que son personas. Entonces, cada uno de ellos son objetos porque Juan no es igual a Pedro y María tampoco no es igual ni a Juan ni a Pedro. Entonces, cada uno de ellos son objetos, pero todos ellos son personas. Entonces, la clase para los objetos Pedro, Juan y María vendrían a ser personas. La misma cosa tenemos, por ejemplo, en el caso de tengo un cuadrado, tengo un triángulo, tengo un rectángulo, pero todos ellos, ¿qué son? ¿Qué tipo de objetos son? Son figuras geométricas. Entonces, la clase de esos tres objetos que tenemos allí son figuras geométricas. ¿Ok? Luego tenemos otro ejemplo y así podemos ir viendo varios y varios ejemplos. Y la idea y lo que yo te sugiero a partir de ahora es justamente que vos, cuando estás allí, qué sé yo, tomando un tereré, tomando un mate, sentado así, disfrutando, empieces a ver y analizar también todos los objetos que existen a tu alrededor, que están ahí cerca tuyo, y empieces a analizarlos también a cada uno de ellos como objetos, para que puedas saber cuáles son primero las características y los comportamientos que ellos poseen, y posteriormente poder, digamos, clasificarlos a ellos dentro de un tipo, ya sea por similitud o por clasificación, y agruparlos, colocarlos a ellos dentro de lo que es una clase. Entonces, esta es una actividad, esto es una tarea que siempre, si vos estás en el mundo de la programación, siempre tenés que ir haciéndolo. Más todavía si vos querés emprender en el mundo del desarrollo del software. Es decir, siempre, por ejemplo, cuando, digamos, empezás a conocer una empresa, ya sea si te informás por él en internet o empezás a ver un video en YouTube, entonces analizar, tipo, si vos querés hacer un sistema, ¿qué objeto será que maneja o qué objetos puedo crear? Y eso sería de la clase tal, y empezar a ver qué características puede tener y qué objetos puede tener. Entonces, si vos estás en ese ejercicio constante, en esa práctica constante, te va a ser mucho más fácil siempre cuando empieza un nuevo proyecto tener esa información de primera mano, porque vos, tu cabeza, tu cerebro, tu mente ya va a estar acostumbrado a pensar en objetos, a practicar en lo que es el análisis orientado a objetos. Entonces te va a ser mucho más fácil, y cada vez más fácil, y cada vez, y una vez que adquiera esa agilidad, cualquier nuevo sistema que quieres crear va a ser muy fácil y rápido crear. Entonces, ese es el ejercicio que yo te quiero dar, que practiques siempre de esa forma de pensar. Y un punto muy importante que quiero mencionar es que no te limites solamente a los objetos o las cosas que ves, porque hay objetos también que son objetos, pero que nosotros no lo vemos a simple vista. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, esos objetos? Podrían ser, por ejemplo, simplemente ideas, ¿ok? Ecuaciones, las ecuaciones, ¿cómo se puede representar en formato de objeto una ecuación? Existe la manera. Las cosas e incluso los conceptos. Entonces, no solamente digamos, las cosas que se ven son objetos. No, todo lo que podemos incluso pensar, nuestras ideas, ecuaciones, como ya te mencioné. Ahora, recuerda que una clase es aquella organización o aquella clasificación que agrupan a todos los objetos que van a ser o que son del mismo tipo. Ejemplos de lo que ya te di: los objetos podrían ser, por ejemplo, objetos únicos e irrepetibles. Por ejemplo, un Mercedes, un BM y un Audi. Vos viste que aquellos ejemplos de vehículos que yo te pasé, ninguno es igual a otro. Ni siquiera si yo te ponía los tres vehículos iguales, por ejemplo, los tres Mercedes rojos iguales allí, ni siquiera ellos iban a ser iguales unos a otros. Porque alguna información iba a variar entre uno y otro. Y en este caso podés darte cuenta que el número de chasis no va a ser igual, el número de chapa no va a ser igual. Entonces siempre todos los objetos son diferentes unos a otros. Pero
todos ellos están agrupados dentro de una clasificación mayor y a eso es lo que le denominamos de clase. ¿Ok? Entonces, Mercedes, BM y Audi son de la clase automóvil y HP, Pavilion, Toshiba, Satélite son un computador. Entonces son del tipo computador. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendría a ser una clase? En realidad una clase es un modelo, ¿ok? O un plano, también se lo denomina de plantilla o también un tipo de dato, porque en la programación cuando empezamos a trabajar vamos a darnos cuenta que una clase viene a ser un tipo de dato, ¿ok? Y este tipo de dato, este modelo, esta plantilla define qué es y cómo se va a comportar el objeto. Define qué es en base a los datos que se pueden almacenar en él y cómo se va a comportar en base a las acciones que cada uno de los objetos que deriven de él pueden ejecutar. ¿Ok? Se puede entender que una clase es una matriz. ¿Ok? Es como si fuera una fábrica de objetos. Porque primero se crea el objeto. En realidad cuando entramos en la implementación es lo inverso. El proceso es inverso. Primero se realiza la clase. O sea, en este caso la clase automóvil. Y de allí tienen que empezar a instanciarse o definirse los objetos. Entonces, cuando entramos en la programación, lo primero que tenemos que hacer es definir la clase. ¿Ok? Entonces definimos, por ejemplo, primero la clase automóvil y allí decimos qué atributos y qué métodos tiene que tener ese objeto, y a partir de allí se empiezan a crear los objetos, uno tras otro de acuerdo a lo que yo quiera utilizar dentro de la aplicación. La misma cosa ocurre con las personas. Por ejemplo, yo no puedo crear Juan, yo no puedo crear María, yo no puedo crear Pedro sin antes tener la plantilla o el modelo de dónde debo crear esas personas, esos objetos. Entonces, primero creo la persona, la clase persona, y una vez que yo tenga definida toda la clase persona con las características y los comportamientos, entonces a partir de allí empiezo a crear una persona Juan, una persona José, una persona María, una persona Pedro, y empiezo a replicar eso dentro de mi ambiente computacional. Entonces eso es una clase. La clase se crea primero y los objetos se crean después. Las clases son estáticas porque van siendo definidas allí las características y los comportamientos, pero los objetos son dinámicos porque los voy creando a la hora que los voy necesitando. Entonces, una vez que yo tenga definida mi clase, es muy fácil a partir de ella crear los objetos. Así es que la clase, por ser estática, por ser algo de declaración o algo de definición, es algo, digamos, estático, y es ella la que va a definir a mi objeto. ¿Cómo se modelan las clases? Muy bien. Y en eso consiste tu tarea principal a partir del momento en el cual vas a empezar a utilizar este paradigma. Todo lo que hacemos es definir clases, y a medida que mejor definamos las clases, mejor va a ser la calidad de nuestros sistemas, la calidad de nuestras aplicaciones y también, digamos, la facilidad del mantenimiento y el poder ser más ágil en el desarrollo. Entonces, en eso consiste tu tarea a partir de ahora. Y digamos que no existe un límite para modelar. O sea, como ya te comenté, vos podés modelar todo lo que se te imagina. Por supuesto que cuando vas a hacer un proyecto vas a definir el alcance, digamos, qué ámbito vas a desarrollar. Es decir, si vas a informatizar una casa de automotores, vas a analizar o vas a delimitar si vas a encarar solamente la parte de las ventas o solamente la parte del presupuesto. Entonces tu alcance tu alcance de creación de clases va a ser solamente ese módulo. Entonces, pero uno puede, digamos, ir creando objetos ilimitados, no existen límites, ¿ok? Y los objetos que vas a crear va a depender mucho del proyecto que vas a desarrollar. Entonces, si vos me pones a mí en una empresa de automotores para analizar un objeto o para analizar los objetos que van a estar adentro y empezar a definir las clases, y le pones a otra persona, programador, a otra persona que va a analizar, esa persona muy probablemente va a tener un diferente enfoque al mío, y cada uno vamos a modelar las clases de manera diferente, ¿ok? Existe digamos,
un delineamiento general que hay que seguir, pero no hay algo concreto. O sea que todo depende de la lógica de programación, de la lógica del análisis de cada programador, de cada estudiante. Entonces, un sistema desarrollado por una persona va a ser tal vez diferente a la programación que haya hecho o a la definición de clase que haya hecho otra persona. Por ejemplo, supongamos en el caso de una aplicación para un banco que tenemos que realizar la implementación de un banco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitarle a los responsables del banco y vamos a hacer vamos a utilizar diferentes tipos de estrategias para el relevamiento de datos, para el análisis de datos. Luego vamos a pasar eso al diseño y en base a eso vamos a tener que, vamos a tener que hacer entrevistas, comentarios, vamos a tener que hacer observaciones, encuestas para saber cómo es el funcionamiento ahí dentro. Y de todo eso va a salir diferentes objetos que vamos a crear. Aquí, por ejemplo, tenemos el billete, tenemos las monedas, ¿ok? Tenemos también, por ejemplo, aquí tenemos un extracto bancario, entonces extracto vendría a ser otro objeto, ¿ok? Tenemos el cheque, luego tenemos la chequera, ¿ok? Y tenemos las monedas también. Entonces, esos serían mis objetos que yo voy a identificar la primera vez cuando vaya a crear los objetos. Luego, si yo, por ejemplo, si voy a desarrollar un ejemplo de carrito de compras, voy a tener, por ejemplo, los objetos, voy a tener la canasta, voy a tener, por ejemplo, el inventario, todo el inventario. Eso también es algo parece grande, pero también eso vendría a ser un objeto, ¿ok? Vendría a ser, digamos, las compras que realiza el cliente, ¿ok? O la oferta que se puede dar, las tarjetas de crédito que se pueden también manejar dentro del carrito de compras. Entonces, dependiendo de la percepción y de la experiencia que tenga cada desarrollador, entonces van a ir saliendo y van a ir identificándose diferentes objetos. Entonces, los objetos se pueden agrupar, los objetos se pueden organizar y se pueden estructurar de diferentes maneras, siempre logrando o tratando de lograr la optimización, la calidad de código, la facilidad del mantenimiento. Entonces son muchas de las ventajas que yo tengo que observar cuando voy a identificar cuáles clases puedo crear dentro de las aplicaciones. Muy bien. Desarrollar una aplicación merece un análisis previo, ¿ok? Entonces, cuando vas a desarrollar una aplicación, son varios los modelos, son varias las clases que vas a encontrar, no son pocas. Y cuanto más, digamos, granular pueda ser tu clase, o cuanto más granular puedan ser tus objetos, mucho mejor. Porque siempre decimos, en el ámbito del desarrollo de software, siempre decimos que hay que dividir para conquistar. Entonces, cuanto más sepamos separar, dividir, clasificar ya en el último nivel, mucho mejor, porque los objetos se pueden combinar con otros objetos para poder ser objetos mayores. Es decir, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo de vehículos, teníamos el objeto vehículo, teníamos la clase vehículo, pero ¿qué pasa? Los vehículos tienen ruedas, pero las ruedas no pueden ser simples datos planos, datos fijos. Las ruedas vendrían a ser nuevamente otra vez otros objetos. Entonces, si yo voy a modelar, por ejemplo, un automóvil vendría a ser una clase, una superclase, una clase global, genérica, que engloba a todo ese vehículo, a todo ese automóvil que yo veo allí en la foto. Pero si yo voy a, por ejemplo, a entrar a profundizar cada uno de los datos, de las características que tiene ese automóvil, yo me voy a dar cuenta que cada una de esas características van a volver a ser otra vez objetos. Es decir, van a ser objetos y van a haber objetos dentro de subobjetos y así objetos mayores que engloban a objetos menores que se tienen allí. Entonces, por eso que les comento que pueden ser varios objetos y todo depende del nivel de profundidad que ustedes quieran analizar o que exista necesidad para hacerlo, ¿ok?
Tampoco no tiene tanto sentido empezar a organizar en un nivel muy, muy pequeño de granularidad, en tal forma que ya no tenga tanto sentido o que nunca lo utilicemos. Entonces todo tiene su equilibrio, todo tiene su nivel, hasta dónde queremos llegar, hasta qué nivel queremos llegar. Entonces, el decidir qué clases modelar para cada tipo de aplicación harán que tus aplicaciones sean mejores y más rápidas. ¿Ok? Gente, ya estamos terminando nuestra presentación. No se me pierdan en esta última parte, que es la parte más importante. Entonces, ya enseguida terminamos. Recuerden que solamente 1 hora le vamos a dedicar a este nuestro curso, a esta nuestra clase en vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué más necesitas saber? Necesitas saber los componentes que componen una clase y de qué están compuesta entonces una clase. Una clase está compuesta de 2 elementos solamente y que ya te había mencionado anteriormente. Una de ellas es la característica de la clase o las características, porque puede ser una o puede ser más, así como también los comportamientos, es decir, un comportamiento, 0 comportamientos o n comportamientos. Entonces, son las características, como ya te había comentado, digamos, técnicamente o digamos así, en la parte de implementación ya técnicamente a las características lo llamaremos de atributos o propiedades, ¿ok? Y a los comportamientos, que son las acciones, lo llamaremos de métodos. Entonces allí tenemos que un objeto o una clase tiene atributos y tiene métodos. Muy bien. Los atributos, como ya te comenté, son los datos, son las propiedades, son las informaciones o son los campos. No me acostumbro tanto a llamarle de campos porque mucha gente confunde. Campos es algo más que se utiliza más para la parte del modelado de base de datos. Entonces, mejor si lo llamamos solamente atributos directamente o propiedades. ¿Ok? Atributos o propiedades. Pero son para almacenar los datos y son para almacenar las informaciones. Entonces, los datos, las propiedades y las informaciones definen cuáles van a ser las características de un objeto y que lo van a clasificar como objeto único dentro de nuestra serie de objetos que poseemos. En el caso del sistema para automotores, por ejemplo, tenemos que para cada uno de estos vehículos que tenemos aquí tenemos diferentes tipos de color, cantidad de puertas, capacidad de motor, las cilindradas del vehículo, las potencias, las puertas o la cantidad de puertas. En este caso, por ejemplo, las puertas y las ruedas podrían o vendrían a ser nuevamente otros objetos, ¿ok? Y ahí está lo que te había comentado que podríamos tener. Atributos simples o atributos complejos. Los atributos simples son aquellos que son datos planos o datos que especifican directamente el valor, como por ejemplo el color, el peso, la dimensión, la textura. Entonces, por ejemplo, el color va a ser o rojo, o blanco, o verde. El peso va a ser 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. La dimensión va a ser 20 por 30, 50 por 80. La textura va a ser un texto también. Entonces almacena directamente un valor, un valor plano. Yo le llamo un valor plano cuando es directamente un valor. Puede ser numérico, puede ser carácter, puede ser fecha, pero es un solo valor. Ahora, los atributos complejos son aquellos atributos que se vuelven a convertir en objetos. Es decir, por ejemplo, las ruedas y los asientos. ¿Qué podría yo tener una información numérica de fecha o carácter en base a las ruedas o al asiento? Ninguna. Es decir, las ruedas o los asientos tendrían que ser nuevamente objetos propios que se dividen o se subdividen en varias características de nuevo. Entonces, estos vendrían a ser objetos complejos porque vendrían a ser nuevamente objetos que están dentro de otros objetos. Entonces, allí tenemos lo que son los atributos simples y los atributos complejos. En cuanto a los valores de los atributos, todos los objetos de la misma clase van a tener los mismos atributos. Es decir, todos van a tener cantidad de puertas, todos ellos van a tener potencia de motor, todos ellos van a tener color, cilindradas, etcétera, pero cada uno de ellos de forma independiente y de forma particular va a tener valores diferentes para cada atributo de la clase. Es decir,
El objeto Mercedes, el objeto Mercedes va a ser un objeto cuyo atributo color va a ser rojo. ¿Okay? Tiene el atributo color porque es de la clase de vehículo, de la clase automóvil. Pero el color, el valor del atributo es diferente. La misma cosa ocurre con el BMW y con el Audi. Son, digamos, objetos cuyos valores de sus atributos son diferentes. Por eso que un objeto no es igual a otro. La misma cosa ocurre con los métodos. Recuerda que los métodos eran los comportamientos, o sea, las acciones que se podrían realizar sobre los objetos o que el mismo objeto podría realizar. ¿Está? Entonces, los objetos poseen diferentes métodos, ¿ok? Que son frenar, acelerar, girar. Cada uno de ellos, cada uno de estos objetos, por ser de la misma clase automóvil, va a tener los mismos métodos, pero cuando se van a ejecutar, vamos a decirlo así, se van a ejecutar en base a los datos que cada uno de ellos posee. Entonces, los métodos son acciones, son instrucciones, son operaciones, ¿ok? Y en la parte de programación lo conocemos como métodos, o sea, son los famosos bloques de programación que desarrollamos para interactuar con algo, para que haga algo. Entonces, ellos van a definir el comportamiento del objeto. Muy bien. Vamos a ir terminando, ¿sí? Entonces, para tener bien clara la diferencia, los atributos almacenan valores y los métodos ejecutan instrucciones. Muy bien, gente. Lo que quiero darte como resumen final es que entiendas bien claramente la diferencia que existe entre una clase y un objeto. Ese es el objetivo de hoy. Que te quede bien claro cuál es el objetivo de la clase de hoy. Otro de los puntos principales es que la orientación a objetos o el paradigma orientado a objetos no se utiliza solamente en la programación, se utiliza también en el relevamiento, en el análisis y en el desarrollo de software, en todos esos puntos. Entonces, eso es todo lo que te quería pasar por hoy. Muchas gracias a todos los que todavía están presentes. Veo que no hay ningún comentario. Les doy gracias y les invito a suscribirse a mi página que es mentoriadesoftware.com. Ahí hay un lugar donde podés escribir tu correo electrónico de tal forma que te lleguen las actualizaciones de los contenidos que voy a ir publicando. Eso es todo por hoy. Nos vemos nuevamente el viernes a las 14 horas, Dios mediante. Chao.